Sí, tengo... Perdón, que compartí pantalla. Sí, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? No me deja. Sí, la vemos. Tratando de ver modo... Ahí está. Sí, ahí se ve bien. Bajar esto un poquito. Ya, gracias. Ok, bueno, primero solamente explicar que esta presentación lo hicimos en conjunto. El Mauro Fontana, profesor asistente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, y yo que estoy trabajando este semestre ahí también en la facultad. Pero el Mauro no pudo, por problemas personales, no pudo venir hoy día, está ocupado en una función de emergencia, digamos. Bueno, entonces, ay, perdón, que me pasa siempre. Bueno, entonces esta es una foto mía de La Pintana, un sector donde estaba haciendo las investigaciones que van a aparecer acá en esta presentación. Ya, lo que queremos hablar hoy día es esta idea de que la migración y el asentamiento de la población mapuche en el área metropolitana de Santiago se puede entender como una condición de frontera, ¿cierto? La definición, estamos tomando la definición y desde William Turner, ¿no es cierto?, de los 1800, que las fronteras son dos procesos, dos cosas simultáneas. Un proceso de expansión territorial de un grupo social sobre el espacio de otro y una zona de simultaneidad, esa franja de frontera, ¿no es cierto?, donde dos territorios comparten y conviven en un espacio. Ya, esto un poco interactuando con la mesa, con este eje, ¿cierto? Se entiende que esa zona se produce por políticas espacialmente ciegas, pero nuestra hipótesis, nuestra proposición es que no, que son políticas de desterritorialización y reterritorialización, un poco a raíz del trabajo de Herzberg, ¿cierto? Algunas fotos de los dos ahí del conjunto de vivienda, pero esto lo vamos a ir viendo en la presentación. Ya. Bueno, partiendo, ¿no es cierto?, todo empezó hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, con la invasión de la Araucanía a fines del siglo XIX y una reducción territorial, ¿cierto?, del pueblo mapuche de las tierras que tenía en ese momento a un 5%, y eso provoca una pauperización, ¿no es cierto?, y lleva ya desde ese momento al desplazamiento hacia el área metropolitana de Santiago. Entonces no es un fenómeno reciente como muchos tienden a pensar, sino que más bien viene desde ahí. Bueno, pero también hay otro momento, otro quiebre que hacia fines del siglo XX con el giro neoliberal, y empiezan procesos de neocolonización, que hablamos, extractivista, la implantación de las monoculturas forestales, ¿cierto?, con decretos que van a facilitar, entregar tierras fuertemente subsidiadas, y también dos procesos paralelos, ¿cierto? A la vez la liberalización del mercado de tierras en ese sector, buscando romper la lógica de los títulos de merced, las tierras comunitarias, colectivas. Entonces, por eso decimos que no está configurado por políticas espacialmente ciegas, sino que son políticas, primero aquí estamos hablando de políticas de desterritorialización, ¿verdad? Justamente porque desarticulan estos territorios, ¿cierto? Y estos son dos momentos fuertes de esa desarticulación, pero que sigue pasando hasta hoy día. Ya, ahora llegamos a nuestro enfoque principal acá, que es el asentamiento en el área metropolitana de Santiago, y eso, bueno, hay algunas características, ¿cierto? Justamente vienen esta segunda vuelta, ¿no es cierto?, al fines del siglo XX, dentro de un marco de ajustes estructurales del Estado, fuertes políticas subsidiarias y esa especulación del mercado de suelos, y hablamos de un lento y progresivo giro multicultural hacia lo indígena urbano, entre comillas, ¿no es cierto? Este es un mapa que produje para mi doctorado, o sea, me ayudaron a producir, ¿no es cierto?, en Nicolás del Canto, que son los valores de suelo. Justamente se ve el triángulo, ¿no es cierto?, el cono de alta renta con los valores más altos, pero toda la ciudad en los valores más verde claro y verde oscuro, donde están asentados las rucas. Son todos los puntos, son puntos negros, son rucas, puntos rojos los que yo había entrevistado, esta es porque es de mi investigación, puntos blancos los que fueron abandonados,
por distintas razones, ¿cierto? Venta de terreno, por quema, en algunos casos. Pero, y esta mancha no está muy bien representada, pero justamente son los bolsones de mayor porcentaje, ¿cierto? Según el censo, CACEN, perdón, de población indígena. Ya, entonces aquí estamos hablando de un espacio, no solamente las políticas de vivienda configuran ese espacio, sino que es un espacio social complejo configurado por muchas políticas. Algunos autores, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde Limbia, acá en Santiago, hablan de hábitat residencial, y en este caso indígena y más decimos urbano, pero nosotros vamos a hablar que no es así, es un espacio social configurado por estas políticas. Bueno, hay una variedad de cosas, pero claro, llegan de allegados, después postulan a programas habitacionales del Estado, pero también tienen acceso, empiezan a encontrar acceso a oferta de becas, distintos programas con estos guiños interculturales en salud, el PESPE, educación, el programa de educación intercultural bilingüe, cultura, ¿no es cierto? Hay fomento de producción, etcétera. Pero nosotros analizamos que no es simplemente un éxito, ¿cierto? Este éxito, entre comillas, del Estado con sus políticas multiculturales, sino que desterritorializa y deshistoriciza la comprensión como pueblo, ¿cierto? Justamente reduccionando a una condición cultural. Aquí tengo una foto que utilizó el Mauro en su tesis del Jardín de Aclimatación de París del siglo XIX. Bueno, hay distintos términos que se usa: el colonialismo interno, el neoliberal, o en la literatura anglo, el settler colonialism, ¿cierto? Pero lo importante acá es que es un proyecto colonial que busca dominar el suelo, y eso lo hace entendiendo que la tierra está vacía o habitada por población salvaje, y la que va a asimilar o exterminar, por la razón o por la fuerza, adiciono yo a este texto de Naue Mool y colegas, a la población local y sustituirla por una población extranjera residente, que sería una traducción, settler colonialism, como colonialismo residente, digamos. Aquí no hablamos que son políticas multiculturales ofertadas unilateralmente por el Estado, sino que es el encuentro violento de dos mundos normativos distintos, ¿cierto? Que vemos, por un lado, está esa oferta, ese posicionamiento como una oferta del Estado; por otro lado, la lectura por parte de la población mapuche de que son espacios de reconocimientos recuperados a raíz de lucha, de negociación colectiva. Espacios recuperados al poder, ¿no es cierto? Y por eso no son políticas espacialmente ciegas, sino que es un reconocimiento fragmentado de la condición de pueblo, que es lo que más nos interesa acá. Bueno, para las organizaciones mapuche en la metrópoli, el objetivo mayor no es conseguir la propiedad privada, como en muchas de estas políticas del Estado, ya bien como objetivo o como trasfondo, ¿no es cierto?, sino que es esta recomposición de una territorialidad como pueblo. Y aquí vamos a hablar de algunos ejemplos: las condiciones de los conjuntos de vivienda, el valor de uso de los terrenos públicos, tanto para levantar rucas como para celebrar distintas ceremonias, en el caso del Guiatún. Bueno, aquí vamos a ver estos casos justamente. Ya, el conjunto de vivienda, hay algunos, ¿cierto? Justamente no existe un programa, no existe una oferta de vivienda intercultural, por decirlo, multicultural, sino que lo que existen son esfuerzos de incorporarse como excepcionalidad, ¿cierto? Dentro del marco más flexible a partir de 2005, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es el caso de la Villa Bicentenario 2, que hablamos más del comité de vivienda más que el conjunto, ¿cierto? Que es el proceso de lucha de años, de 10 años entre las primeras movilizaciones y búsqueda, consulta, de que esto realmente no se podía hacer, no podían conseguir un espacio para un conjunto más cerca de su casa, sino que tenían que ir, esto está en Cerro Navia, tenían que ir a San Bernardo, por ejemplo. Pero logran con ese esfuerzo algunas ganancias que se pueden entender hasta como muy mínimas, ¿cierto? El color, las dimensiones del terreno, la cercanía, no está acá, pero lo más importante, cercanía de sus redes acá en el sector donde están la primera, una generación anterior que viene a tomas a estos sectores, asignaciones en ese sector, lo que antes era la periferia.
Pero también hablamos de cambios en el espacio social, ¿cierto? En los sentidos, los nombres de la calle, estos encuentros de ministros y personajes, de luchadores en el sur, ¿no es cierto? Bueno, la implantación de una ruca, de un espacio comunitario, una huerta comunitaria que construyen ahí, etcétera, la celebración digamos, de la muerte del Matías Catrileo. Entonces, varias cosas que van pasando, se ve que no es simplemente, como algunos autores dicen, que es simplemente hacer uso de su etnicidad para conseguir algunas cosas puntuales, sino que algunos beneficios de esta población, sino que más bien es el intento de articularse como pueblo en la metrópoli. Otro caso son las rucas. Aquí estamos, son estas asociaciones indígenas para conseguir el acceso a terrenos públicos. Tienen que asociarse formalmente para conseguir el PJ, ¿no es cierto? Personalidad jurídica. Buscan terrenos de instituciones públicas como Servio, bienes nacionales, municipalidades, y en el mejor de los casos consiguen comodato. Muchos son simplemente permisos, otros permisos o simplemente de palabras, ¿no es cierto? Pero los mejores casos son comodato, que es la no propiedad, el primer artículo es: este terreno es de Servio y nunca va, ¿cierto? Este es un mapa perdón, de Servio, de los datos de Servio. Todos los comodatos que tiene Servio en la región metropolitana. Es una cosa impresionante. Los números son muy grandes, un 6% del área de la metropolitana. Pero justamente son estos 5. Tuve que circularlos porque son 2 rucas, un centro ceremonial, ¿no es cierto?, Cerro Navia, una ruca en Peñalolén y 3 casas, espacios que tienen en otros lugares, que son los únicos con asociaciones mapuche en este caso, ¿no es cierto? Pero bueno, esta construcción de las rucas tienen su espacialidad distinta, ¿no es cierto? Son pequeños bosques nativos que se crean en estos terrenos más grandes, otros más chicos. La materialidad, estas paredes de madera, el techo de paja. Justamente tiene pisos de cerámica porque, como trae el programa PESPE, entonces el Programa Especial de Salud Pueblo Indígena, tiene la condición necesita poner cerámica para acceder a ese programa. Y son lugares donde confluyen estas políticas, distintos programas, postulaciones, distintos fondos para poder ofrecer talleres y así mantener estos lugares ocupados durante la semana, ¿no es cierto? Tenerlos no solamente como lugares de fin de semana, sino que abiertos y funcionando en la semana. Y van creando estas nuevas condiciones de pertenencias para distintas generaciones. Hay generaciones que esto es su primer contacto, ¿no es cierto?, con la colectividad, y otros más bien van a rearticular su pertenencia colectiva, los que migran, digamos, del sur. Y bueno, y hablamos de las ceremonias. El de arriba es la misma ruca, Mapolahuen en La Pintana, pero es su terreno. Aquí atrás, escondido, está la ruca, justo detrás del rehue. Pero todo este espacio tienen esta ramada donde hacen una vez al año ese gran terreno. Y esto justamente no tiene como dato, esto es un préstamo de palabras con la municipalidad. Y ahí estoy yo. Bueno, estos espacios, lo interesante acá, en una entrevista, algunas entrevistas que hizo la Figueroa Huencho en 2007 para su tesis, con la primera ruca en el Funche, en la Florida, que ya se vendió el terreno, ya no está. Pero en esa época quisieron hacer la primera ceremonia y, bueno, tuvieron que consultar a los ancianos porque esto es un espacio winca, sin silencio, sin naturaleza, sin tierra, sin espacio sagrado, ¿cierto? ¿Cómo hacer estos... sí, ¿cómo hacer acá la ceremonia si acá están en espacio winca? Bueno, y decidieron que había que creer, había que tener fe en la validez de la ceremonia. Y aquí me interesa mucho lo que ella dice en su tesis. Por lo tanto, había que celebrar el Guiatún, pues de esa forma se estaba retomando aquella práctica ancestral y defendiendo la vigencia del pueblo mapuche en la ciudad. Textual. Bueno, y con eso concluyo. Aquí retomamos un poco nuestra proposición inicial de que se está constituyendo una nueva frontera entre el Estado y el mundo mapuche en estas áreas urbanas. Este es el caso del área urbana de la metrópoli, ¿cierto?, acá en Santiago. Dejamos un poco abierta la pregunta para otros ciertos futuros estudios. Estamos ubicados en Concepción, en la región de Biobío, posterior a estos estudios, y nos interesa empezar a seguir, explorando en ese otro sector. I'm sorry, Rema, not now. Sorry, not now.
perdón. Ok, it's ruined, sorry. Perdón. Y como la frontera, ¿no es cierto? Como decía antes, es simultáneo, en proceso de expansión y una zona de simultaneidad. Bueno, por un lado es la expansión de esos procesos de colonización sobre territorios de origen, esas políticas que hablamos que son políticas de desterritorialización de la comprensión como pueblo en Moalmapo, pero a la vez son reterritorialización, pero compleja. Por un lado es esa reterritorialización, ¿verdad? Como individuos subsidiarios, ¿cierto? Una etnicidad, naturalizando ese desplazamiento hacia las áreas urbanas, pero a la vez son procesos autogestionados, autónomos, de recomposición territorial en estos ejemplos que vimos en el área metropolitana de Santiago. Y solamente para hacer hincapié acá, estos es no solamente las cualidades ¿cierto? Espaciales, pero también estos lazos sociales. La regeneración de colectividad mapuche, por ejemplo, lo complejo es al alero de la utilización de las políticas públicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la red de salud Guarriache, que no lo señalé en una foto anterior. Con eso termino. Perdón que no estaba viendo si estamos o no el tiempo en algún lugar. Sí, está súper bien, Matthew. Muchas gracias. Ya. Bueno, gracias. Gracias a ti por tu presentación. Bueno, y ahora van a presentar Félix y Voltaire la permeabilidad del cinturón suicida en Temuco, poder inmobiliario y producción del espacio urbano en territorio mapuche. Gracias, Ignacia. Voltaire iba a proyectar nuestra presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias a COES por realizar este encuentro. A pesar de la pandemia, a pesar de la distancia física, vamos a discutir estos temas. Esto está en parte vinculado a la presentación anterior, pero está contextualizado en la comuna de Temuco, y esto forma parte también de un proyecto de investigación de un fondo irregular, que estamos trabajando con el profesor Voltaire Alvarado, y Camila Salina, que es candidata al Magíster de Planificación y Gestión Territorial de la Universidad Católica de Temuco, también está trabajando particularmente en lo que va a ser gran parte de esta presentación, digamos, ¿ya? Y fundamentalmente aquí lo que a nosotros nos interesa, el título se llama La permeabilidad del cinturón suicida en Temuco, poder inmobiliario y producción del espacio urbano en territorio mapuche, es fundamentalmente entender, los complejos procesos de expansión urbana convencional en un territorio como el periurbano de la ciudad de Temuco, porque a diferencia de otras ciudades, tanto metropolitanas como intermedias en Chile, existe acá propiedad indígena cercana a la ciudad, que en realidad impide esta convencional forma de expansión urbana que se da en otras ciudades, ¿no? Sin embargo, lo que uno percibe, digamos, en el último tiempo, es que existe una permeabilidad de este llamado cinturón suicida, o voy a decir por qué lo llaman así, digamos. Una permeabilidad que va más allá de la legalidad, ¿no? Hay el tema de las permutas, el tema del comodato, del arriendo a 99 años, es decir, uno pasa por los sectores periurbanos de la comuna de Temuco, y uno presencia, digamos, el surgimiento rápido, digamos, de segunda residencia o de algún tipo de presión del mercado inmobiliario en la frontera inmediata a territorio indígena. Entonces, nosotros nos interesó explorar estas dimensiones para ver qué está pasando, digamos, con este suelo periurbano. Por tanto, acá se van a presentar algunos resultados preliminares. Aún no hay cosas definitivas, pero eso nos va a permitir, digamos, iluminar alguna interrogante, alguna hipótesis y algunas cosas hacia adelante. ¿Voltaire?
Bueno, un poco contextualizando, esta es una cartografía que muestra el límite urbano de la ciudad de Temuco, un límite urbano que no está consolidado. Hay dos manchas urbanas, digamos, fuera del consolidado de la ciudad. Uno es Labranza, que surge en la década del 90 fundamentalmente, y otro es el que está al norte de la ciudad consolidada, que es el Portal San Francisco. Ambas están en esta noción de la escasez de suelo residencial en la ciudad consolidada para aquellas clases sociales que en realidad no pueden optar a pagarla derechamente, ¿no? Fundamentalmente el Portal San Francisco, que está al norte de la ciudad consolidada, agrupa a una serie de comités de viviendas que lucharon por vivir, digamos, por tener una vida digna dentro de la ciudad, pero que en realidad el suelo encarecido hizo imposible eso en los últimos años. Y lo que se ve anaranjado es fundamentalmente los títulos de merced que fueron entregados en 1866 y que pertenecen a comunidades indígenas hasta el día de hoy, ¿no? Por tanto, ahí uno puede ver, digamos, la imposibilidad que se genere esta expansión urbana convencional que en otras ciudades puede darse, digamos, ¿no? Contextualizando un poco de qué es lo que pasó acá, bueno, estamos hablando de la intervención del Estado chileno en la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente como una forma de agrupar, digamos, un nuevo territorio agrícola para el Estado en ese momento. Hay una intervención militar que genera un despojo de la tierra indígena en esta zona de la Araucanía. Existe una entrega de tierra a colonos nacionales y extranjeros por parte del Estado, que reclama esas tierras como propias. Y el Estado también delimita las tierras que pertenecen a las comunidades indígenas a partir de la entrega de títulos de merced el año 1866. ¿Okay? Bajo esta noción de la entrega de títulos de merced, aparece la dimensión del cinturón suicida con dos connotaciones, ¿no? Una entregada por el Diario Austral en 1946 respecto a que esta era un cinturón que impedía la expansión urbana convencional de la ciudad de Temuco. Y por otro lado, aparece también esta noción de cinturón suicida vinculada a los cordones o los bolsones de vulnerabilidad y pobreza que aparecía en el entorno de la ciudad que se estaba consolidando ya a fines del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de la entrega de títulos de merced por parte del Estado que entre comillas, trataba de resguardar la poca tierra que el Estado dejó, digamos, a las comunidades indígenas, de igual forma se crearon una serie de instrumentos que hicieron que muchas de las tierras mapuches que pertenecían a las comunidades fueran arrebatadas también por propietarios, por comunidades, colonos nacionales y extranjeros, ¿no? Esta cosa de correr el cerco, ¿no? Negociaciones fraudulentas, es decir, eso está lleno, está documentado, digamos, desde que se crean los títulos de merced en 1866 hasta, digamos, muy avanzado el siglo XX, ¿no? Como una forma de subsanar estos problemas, digamos, del robo fundamentalmente que se hace sobre comunidades indígenas de la tierra. En 1993 se crea un parlamento donde, digamos, asiste el presidente de la época, Patricio Aylwin, donde en ese parlamento, digamos, se generan algunos acuerdos y se plantea la creación de CONADI, y se plantea también la ley indígena 19.253 que regula, protege, digamos, el suelo indígena, pero además CONADI tiene la condición de reparar lo que el Estado no hizo, digamos, en el siglo XX, que es la entrega de territorio indígena, la compra y entrega de tierra indígena, digamos, a las comunidades. ¿Okay? Ese es el contexto bajo más o menos el cual ha operado el territorio periurbano en los últimos 120, 130 años en esta comuna. ¿Usted? Bueno, acá hay una cartografía que muestra básicamente el tema del cinturón suicida vinculado a la noción de vulnerabilidad y segregación socioespacial, es decir, esta noción respecto a los cordones de pobreza que rodean a la ciudad de Temuco. Esta es una cartografía vinculada a las clases sociales, ¿no? Que se hizo con información censal del año 2017, y fundamentalmente lo que está en color más oscuro son todas aquellas clases más bajas, y lo que está más claro son las clases más altas, ¿no? Claramente los bolsones y los cordones de pobreza que se mencionaban, digamos, la primera mitad del siglo XX siguen existiendo en la actualidad.
la pobreza está vinculada a ese territorio que además es un territorio indígena, es un territorio que pertenece a las comunidades indígenas, y que estaba arraigado históricamente en este sector, ¿no? Aparecen algunos manchones más claros, digamos, en el periurbano, sobre todo en la conexión entre Labranza y la ciudad consolidada de Temuco, y hacia el norte, y eso es fundamentalmente también una forma de apropiación del territorio indígena a partir de un proceso de contraurbanización que está ocurriendo también, que tiene que ver con esta parcela de agrado que está permeando de alguna forma el periurbano, ¿no? Con estas modalidades que aún no están muy claras, porque en realidad la ley indígena impide la venta a personas que no sean parte de las comunidades, ¿no? La tierra indígena está protegida desde ese punto de vista. ¿Voltaire? Ahora, ¿cuál es la problematización y el objetivo del trabajo en realidad que estamos desarrollando? La problematización pasa por tres dimensiones que son centrales. Primero, existe esta noción de la captura de los diferenciales de renta en los espacios urbanos a partir de la demanda de vivienda. Esto ocurre en toda la ciudad y también ocurre en la ciudad de Temuco, es decir, la demanda de vivienda hace que en realidad la presión sobre el periurbano sea cada vez mayor, tanto la demanda de vivienda para zonas residenciales consolidadas y de alta densidad, como también para la segunda residencia, que es un fenómeno que está ocurriendo en muchos lugares del mundo. En segundo lugar, tenemos el problema entre comillas, digamos, de que es un suelo indígena permeable o vulnerable a la urbanización, ¿no? Y además, una cuestión más reglamentaria que aparece, que es la nula vinculación que existe entre el plan regulador comunal actual, la área de protección de territorio indígena y la ley indígena 19.253. Entonces, la falta de coordinación de estas tres normativas, digamos, sobre el suelo indígena, hacen que permee, digamos, la demanda de vivienda tanto de las zonas del mercado inmobiliario convencional, como también asociado a estos procesos de contraurbanización de la segunda residencia. Entonces, el objetivo del trabajo que estamos desarrollando actualmente tiene que ver con explorar y caracterizar los procesos de control del territorio del periurbano de Temuco a partir de esta permeabilidad sobre un territorio que supuestamente está protegido y pertenece a las comunidades indígenas. ¿Usted? Ahora, los escenarios de este control del territorio periurbano están básicamente asociados a cuatro dimensiones, ¿no? Primero tenemos el creciente interés del mercado inmobiliario por urbanizar dichas zonas para rubros de alta renta, algo que está más o menos documentado en alguna literatura ya existente. Es decir, aparece el mercado inmobiliario con fuerza, sobre todo en el borde de la ciudad, presionando fundamentalmente lo que es la tierra indígena. Por otro lado está la aparición con fuerza de los gustos espaciales de amenidad que ofrecen estas áreas, que termina por masificar esta idea de la casita en el campo. Hay una cuestión que no solamente ocurre en el borde de Temuco, sino en la Araucanía completa. O sea, no solamente es mencionar el tema de Villarrica y Pucón como anclas de esta nueva amenidad y la intensificación del mercado inmobiliario en los últimos 20 años. Por otro lado, está la intención por parte del sistema político en cambiar la actual prohibición de venta de estas tierras. Es decir, si uno ve hacia atrás los comentarios, digamos, en prensa, tanto bancadas de centro izquierda como de centro derecha han planteado la posibilidad de que las comunidades indígenas puedan negociar, puedan entregar y negociar, digamos, en el mercado de suelo convencional sus territorios, ¿no? Y que ellos tomen la decisión sobre una política de desarrollo interno que ya deje de existir, digamos, de alguna forma el control o esta prohibición de venta que plantea la ley. Y está, por otro lado, la posibilidad que algunas comunidades indígenas comiencen a interesarse en negociar sus tierras dentro del mercado de suelo de la ciudad. A partir de otra investigación que estamos realizando, que hicimos hace muy poco acá en Temuco, conversando con propietarios de comunidades, propietarios de tierra indígena, digamos, del entorno de la ciudad, no hay una defensa en todas las comunidades respecto a proteger la tierra ancestral. Probablemente porque muchas de las comunidades ya están fuertemente vinculadas a los sectores urbanos, muchas de ellas han perdido el arraigo ancestral que tuvieron sus antepasados y por tanto las comunidades no es que exista una opinión homogénea respecto a conservar el territorio, sino también existen voces disidentes en esas comunidades respecto a la posibilidad de que ellas puedan
vender o transar sus territorios dentro del mercado de suelo convencional. Voltaire. Sí, aquí nosotros, buenos días, hicimos algunas constataciones de tipo exploratoria en un principio para poder establecer que efectivamente nos encontramos en una situación espacial bien particular, una situación que podríamos denominar de acuosidad espacial. Es muy líquida la condición del periurbano de Temuco respecto a cómo se va formando esta zona de traslape, zona de contacto, ¿cierto?, que nosotros hemos querido denominar como máquina del tiempo. El periurbano, que no tiene un sistema de planificación establecido en la legislación chilena, existe, es un espacio de facto, es un espacio que no tiene límites, por lo tanto no puede ser reducido a una condición poligonal estática. Generalmente se calcula o se modela en función de más o menos la pregunta que las investigaciones van desarrollando. Pero aquí tiene una particularidad que es aún más, podríamos decir, media esotérica, y es que nos permite observar el futuro de la ciudad, o sea, cuál es el modelo de ciudad que está expandiéndose, y también el pasado de lo rural en torno a cómo se va relacionando precisamente con esa expansión urbana. Ya hemos visto, y aquí Félix y los antecedentes de la investigación así lo han ido planteando, que no es no se puede hablar de una expansión urbana lineal que sea de la misma manera homogénea a nivel de las grandes ciudades chilenas. De hecho, nosotros en una publicación de este año comentamos e instalamos la posibilidad que Temuco sea un área metropolitana funcional, más allá si está consolidado o no a través de la geometría de sus polígonos. La particularidad que tiene este periurbano precisamente es que observa el modelo de ciudad basado en una expansión más dispersa, ¿cierto? La casita en el campo, esta metáfora que es bastante ilustrativa de lo que se está planteando, pero también una industria inmobiliaria que logra adaptarse a ese modelo de ciudad, a esa idea de producción residencial y también de clase. Reconozcamos un elemento, el suburbio, la teoría del periurbano hoy día a nivel de las grandes ciudades chilenas nos empieza a mostrar una indeterminación de los cinturones periurbanos. Ya no comprendemos el periurbano como una estructura lineal, ni tampoco como una evolución de la periferia como tal. Entonces, estamos hablando de una situación periurbana en donde los permisos de edificación aumentan, tal como nos muestra la cartografía, tiene una alta penetración en sectores que podrían estar distantes en kilómetros de la ciudad de Temuco, pero que siguen teniendo una funcionalidad cotidiana importante. Este escenario que nosotros estamos aquí promoviendo, estableciendo, propone elementos de colisión normativa. Primero que todo porque el plan regulador comunal de Temuco le cede íntegramente la administración de todas las tierras que están reconocidas por la ley 19.253 a las entidades competentes dependientes de CONADI y se resta absolutamente de la planificación sobre ello. Por lo tanto, no participa activamente la municipalidad como un agente jurídico en el establecimiento de estos espacios. Por el contrario, el municipio, al ceder, artículo 5º, 6º del Plan Regulador Comunal, si no me equivoco, al ceder esa posibilidad, sitúa nuevamente la incertidumbre de la consulta indígena, y aquí está el antecedente de la reclamación que los AYU de San Pedro de Atacama plantean, que la consulta indígena promovía, de cierta manera, la atomización de las grandes comunidades, perfecto, la atomización de las grandes comunidades, de las grandes asociaciones ancestrales, para generar pequeños nichos de propiedad, pequeñas agrupaciones más debilitadas probablemente, más fuertes en la propiedad individual o colectiva en menor escala, pero más fáciles de manipular normativamente. Esa es una posibilidad, una hipótesis que estamos lanzando en torno a qué va a pasar con la consulta indígena, consulta que se suspendió en mayo del año pasado, mayo-abril del año pasado. Por otro lado, lo que ha ido mostrando también la deformación de la ley 19.253, y ahí podríamos observar algún ejemplo, ¿cierto?, de cómo el sentido colectivo de la propiedad ejidal en México, después de 100 años de su establecimiento, también termina deformándose y termina permitiendo el desarrollo inmobiliario en suelos que tenían la prohibición de convertirse en ellos. Y finalmente, el rol de las clases medias altas en la contraurbanización y la redefinición de los límites urbanos.
el caso planificador chileno, que es muy evidente en la delimitación de espacios para la producción residencial, queda corto ante este tipo de procesos de mediano y largo plazo que estamos observando en la Araucanía, porque no logra plasmar efectivamente en su fascinación poligonal de convertirlo todo en un área que pueda copar con distintos tipos de producción residencial, sino más bien por elementos de aprovechamiento jurídico, de transformación de uso del suelo y también de la realización de un elemento de clase que es clave para comprender el foco de nuestra investigación hacia donde nosotros estamos planteando. Y es que lo que se ve un poco es eso. ¿Ya? Voy terminando, creo que me quedan termino un minuto. Entonces, lo que se ve es más o menos eso, ¿cierto? Y hoy día, en un incierto y pandémico escenario inmobiliario, donde probablemente la distancia ya no va a ser para un segmento social muy específico, ya no va a ser un impedimento para vivir lejos de lo urbano, lejos de la concentración, ¿cierto? Y la multiescalaridad de los servicios, van a aparecer estos paisajes. Aquí no se vende la idea de la casita en el campo, aquí se vende una fracción del paisaje, un momento del espacio. Y eso coloca los límites en una situación porosa en su dermicidad, ¿cierto? Le quita esta franja robusta que especifica, aquí termina un territorio y comienza otro. La verdad es que se empiezan a difumar esas alternativas, ¿cierto? Y se producen, de todas maneras, elementos utópicos, espacios soñados, posibilidades de realización de elementos, de espacios en donde las contradicciones sociales, ¿cierto?, propias de los centros urbanos están anuladas completamente, porque se accede a través de ella y en esta suerte de máquina del tiempo, en torno a la producción de una nueva clase, podríamos denominar una nueva clase de un periurbano funcional, que tiene unas características particulares y que el mercado inmobiliario lee muy bien. Este proyecto que nosotros estamos mostrando acá está cerca de Labranza, no está en la zona, digamos, más hacia el centro, donde nosotros encontramos mayor profusión de estas colisiones normativas que estamos anunciando entre los derechos ancestrales y los permisos de edificación. Al contrario, estamos encontrándonos en la franja más oriental más al poniente de Temuco, y nos permite también expresar valores que no son, vamos a colocar, para el mercado chileno, no son inalcanzables, al menos para hacerse un terreno. Terrenos que además vienen con la garantía de electricidad y disponibilidad de recursos de agua. Eso, muchas gracias. Gracias por la presentación. Ahora le dejo la palabra a Katina Ferrer en su presentación La narrativa en la construcción urbana. ¿Estás muteada, Katina? ¿Ahí sí o no? Ahí sí. Ah, ya. Hola, buenos días, primero que todo. Y antes de empezar, quería agradecer, por supuesto, al Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, el COES, por realizar esta conferencia internacional en tiempos de pandemia, no menor, por Zoom, permitiendo así la participación de todos quienes estamos interesados en los temas que nos convocan hoy y desde cualquier parte del mundo. Eso, de hecho, creo que estamos en diferentes partes. Yo estoy en Santiago, me tinca que Félix y Voltaire están en el sur, creo. En fin. Antes de entrar en materia, quisiera aprovechar la ocasión para presentarme. Yo me llamo Katina Ferrer, como ya saben, soy licenciada en Estética, máster en Comunicaciones y trabajo como investigadora en la Fundación Latinoamericana de Innovación Social. Ay, espera, que algo me pasó aquí con la camarita. Ahí. Ya. La fundación, para quienes no nos conozcan, existe desde hace ya 10 años y se ocupa principalmente de realizar investigaciones que sirven de insumos pertinentes, precisos y actualizados, como nos gusta decir, para llevar a cabo diversos proyectos destinados a la mejoría socioeconómica de grupos específicos de personas, pero con distintos grados y tipos de vulnerabilidad. Por ejemplo, población con brechas digitales, mujeres rurales, etc. Esta ponencia, que se titula La narrativa en la construcción urbana, surge de un estudio que yo he estado haciendo hace tiempo, al alero de la Fundación, entidad que preside
una destacada socióloga y experta en demografía, Soledad Parada, y es por eso que ella aparece en el programa. Ahora sí, comienzo. Les comentaba que me llamo Catina y que estudié licenciatura en estética. Cuando yo entré a estudiar eso, a fines de los 90, nadie en mi familia sabía de qué se trataba. Les tuve que explicar que era una formación universitaria y no vinculada con la cosmetología, la venta de crema para la cara y esas cosas, sino que se abocaba a la filosofía y a la historia del arte, y que solo la impartía en Chile con ese nombre la Universidad Católica, que por lo tanto obviamente es donde yo estudié. Toda mi familia, mis papás, mis hermanas, mis tíos, son de la Universidad de Chile, pero seguramente desconocían esta formación no solo por eso, sino porque estética en la Católica es lo que se llama un ciclo terminal. Es decir, no es un programa al que se puede ingresar tras finalizar el colegio, sino que exige haber estudiado previamente un ciclo básico, o sea, una carrera afín por al menos 2 años. Yo calificaba y por eso pude postular y tuve la suerte de quedar también. Esto se dio porque en la década de los 90 estudié algunos años de arquitectura. Y en esa carrera, en el tercer semestre, tuve un curso que se llamaba Ciencias Sociales y Urbanas, que me encantó y que me marcó también. Porque con ese curso yo empecé a comprender el mundo de otra manera. Y me enamoré de eso. Les voy a contar. El profesor de ese curso era un arquitecto que en esa época debe haber rondado los 30 y algo. O sea, era joven. Y el punto esencial para mí era que él solía pasar la mitad del año trabajando en Alemania. Así que muchas sesiones las hacía su ayudante, pero cuando él estaba en Santiago, para mí, sus clases eran alucinantes, porque me enclavaba y comparaba historias de vida de aquí y de allá. Y lo que decía ampliaba mi entendimiento de la realidad como una caja de resonancia. En ese entonces, cuando no existía Internet, ni Google, ni Netflix, ni siquiera TV Cable, esa situación era muy inusual, atractiva y hasta adictiva para mí, que siempre he amado el conocimiento. El profesor, recuerdo, solía partir diciendo algo trivial, que parecía como al pasar. Por ejemplo, podía partir la clase diciendo: fue a un matrimonio el fin de semana. Eso es raro en este tiempo porque la mayoría de la gente se está separando en Chile. Y luego de eso, agregaba, también como al pasar: es cosa de ver que últimamente hay cada vez más construcciones de edificios de un dormitorio que casas nuevas. Y así, hilvanaba una cosa con otra hasta sacar conclusiones de la vida de la gente a partir de la observación de la ciudad. Conclusiones que comprobaba luego con datos empíricos y al final resultaban ser siempre ciertos. Para mí, eso que hacía él en clase era como ser mago, porque él sacaba de su sombrero las revelaciones más íntimas de la vida de las personas, como si se habían casado, separado, tenido hijos o mejorado su sueldo, y lo adivinaba solo a partir de la fisonomía urbana. Ese profe decía que la ciudad era un correlato material de la sociedad. Así aprendí también esa palabra, correlato. O sea, un relato equivalente pero paralelo. En otras palabras, la misma historia pero contada en un idioma diferente. Luego, con la vida, aprendí que lo que hacía ese profe en esa clase no era magia. Ni siquiera era deducción a los Sherlock Holmes, como yo me figuraba. Simplemente era una lectura con atención, pero que debía hacerse con la mente aguda y con el alma abierta. Así, he evidenciado que los sitios vacíos o verdes y las edificaciones no son solo espacios y muros, sino que cuentan una historia humana. Y todos lo sabemos. Lo leemos, por ejemplo, al pasar delante de algunas construcciones bellas, pero deterioradas, que evidencian un abolengo próspero que se vino a menos. Todos hemos visto eso, ya sea en Santiago, en otras partes de Chile y del mundo. Es decir, todos podemos afirmar que la ciudad, o el territorio también, tiene una narrativa, que se puede leer y que además es una narrativa muy elocuente. Leer con atención el lenguaje no verbal de la ciudad permite ver el corazón desnudo de sus habitantes. Y eso, desde que lo aprendí a fines de los 90, nunca se me olvidó. Y yo, desde hace mucho, me entreno profesionalmente en hacer bien esa lectura, porque suele dar luces relevantes en los estudios que hacemos en la Fundación. De hecho, es parte de lo que han mostrado ustedes ahora en sus presentaciones.
En la mayoría de las investigaciones que he realizado, el territorio suele emerger no solo como un dato contextual, sino como un factor incidente en la problemática que se aborda. Puedo darles muchos ejemplos de cómo el territorio se yergue como un factor a considerar en el tema del agua de los sectores rurales o del acceso a las compañías de servicios básicos e Internet en lugares periféricos, entre otros. Pero el punto al que quiero llegar es que el territorio, en silencio, me refiero exento de las palabras de su gente, provee en sí mismo un discurso poderoso que debería tenerse fuertemente presente a la hora de las propuestas sociales, políticas y por supuesto también urbanas. Esto que digo de que el territorio y por tanto la ciudad habla, incluso a veces grita, ha sido muy evidenciado en Chile en los últimos años, en el último año, desde el estallido social en adelante. Muchos de ustedes seguramente han leído de este tema en la prensa recientemente, porque se visibilizó aún más con la pandemia y se hizo patente con el plebiscito y los resultados de las famosas 3 comunas. Todos estos procesos dieron voz a la historia silenciosa que contaban las construcciones, a veces saturadas de allegados, de falta de verde, y tantas carencias más que estaban ahí hacía tiempo, pero cuyo mensaje, aunque era claro, se había desestimado, sobre todo por quienes no habitan esa realidad, y muchas veces se sigue desestimando, como han mostrado ustedes ahora. Esto de la narrativa del territorio, que como digo, se ha tocado mucho en Chile en el último año, no es solo de aquí, ni solo de ahora, es universal. Me refiero a que, como sabemos, los asentamientos humanos han ido mutando del nomadismo al sedentarismo, y desde entonces hasta llegar a la ciudad contemporánea. Y todos estos cambios han conllevado transformaciones sociales, que obviamente, como ya les expliqué antes, también han tenido un correlato urbano. O sea, la gente de esos tiempos y lugares, a través de sus construcciones, han ido contando su propia historia. De hecho, contar la historia de su gente no es algo menor. A partir de la lectura de la ciudad me refiero. De hecho, no es menor, es un activo turístico crucial en París, que ya es, según varios rankings, la ciudad más visitada del planeta. Y para muchos, incluyéndome, además, la ciudad más linda del mundo. Y aunque no sea bueno generalizar, me voy a tomar una pequeña licencia hoy aquí para afirmar que los franceses, para muchos de nosotros, se ganan también el premio al chauvinismo. O sea, el orgullo de ser de un lugar y de sentir que ese lugar es el mejor. Y aunque parezca raro, todo esto que comento tiene que ver. Veremos. Hay coincidencia entre la mayoría de los expertos, algunos de ustedes lo han citado también, que el sentimiento de identidad está vinculado con el de pertenencia al de un lugar. Por eso, cuando te sientes de un lugar, cuando sientes que perteneces a ese lugar, te importa ese lugar. Por ejemplo, tu colegio, tu barrio y por supuesto tu casa. Por eso la gente cuida su casa, porque le importa, porque es de ahí y se siente de ahí. Y cuando ha pasado un tiempo al mirar ese lugar, tu casa, tu colegio, tu barrio, sientes que todo eso cuenta también una parte importante de tu historia. Y como conservar la memoria suele ser importante para las personas, en muchas partes se cuida el lugar, sobre todo si te sientes orgulloso de ser de ahí. Y por eso se elabora a veces una normativa potente al respecto, como en París y en Londres. Asimismo, si se descuida o se destruye un lugar, por ejemplo, espacios importantes de una ciudad, eso refleja que la historia que se está contando ahí no es la que de un grupo de gente quiere contar. Esto explica, por ejemplo, que el atentado en el 2001 en Estados Unidos haya sido a las Torres Gemelas, en particular, edificios representantes en gran medida de la cultura americana, que justamente por eso estaban situadas en el corazón neurálgico de Nueva York, la ciudad más relevante del país más poderoso del mundo. Por otro lado, hay fuentes fidedignas que señalan que Hitler dio la orden de bombardear la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo, entre otros edificios patrimoniales galos, lo cual afortunadamente no sucedió por el desacato del gobernador alemán de París durante la ocupación nazi. En fin. Ahora, no solo la destrucción la realizan los forasteros, a veces proviene de los propios habitantes, que quieren cambiar la historia que se está contando sobre ellos. Esto habla de que lo urbano trasciende su utilidad y tiene también connotaciones simbólicas y significancia. Por eso se entiende que en Chile, en el 73, el bombardeo haya sido a La Moneda, que el estallido social se concentre en la Plaza Italia, en Santiago, etc.
Incluso existe hasta una palabra para eso. Me refiero a cuando un grupo de habitantes destruye parte de su propia ciudad. Se dice urbicidio. Esa palabra, que para muchos sigue siendo un poco rara, según la revista Ethic, apareció por primera vez en la literatura en los 60, pero luego comenzó a hacerse tristemente célebre por situaciones en el Bronx y se masificó aún más en los 90 por la violencia urbana desatada durante la Guerra de Bosnia. En todo caso, el punto es que la construcción e incluso la destrucción de la ciudad, tanto por parte de un grupo externo como de uno interno, es un correlato urbano, o sea, un espejo material de lo social. Al respecto, cabe citar a Ortega y Gasset, quien escribió en el 83 en su libro La rebelión de las masas, que la urbe es primordialmente para discutir la cosa pública. Por otra parte, desde finales de los 80 y hasta principios de los 2000 incluso, cuando ya la población urbana era casi tan alta como la rural, hubo muchos estudios que comentaban el fin del espacio público como el lugar de hacer comunidad. Los especialistas de entonces basaban sus predicciones en el auge de la casa isla, vale decir la casa rodeada de jardines privados y desconectada del barrio, y anunciaban el reemplazo de la plaza por el mall. Esa lectura de la ciudad, por tanto, daba, por tanto, ciertos lineamientos para el urbanismo, el que desde entonces se fue edificando y perfilando de cierta manera. Y esto importa hoy, porque leer bien lo social, desde lo urbano y desde el presente, permite prever los problemas del mañana que se materializarán en el territorio. Lo cual es muy relevante hoy, porque según los datos del Banco Mundial del 2020, más del 55% de la población a nivel global reside en la ciudad y va en alza. De hecho, se estima que para el 2050, por cada 10 habitantes, 7 serán citadinos, lo que evidencia la importancia de seguir pensando en el diseño correcto para la ciudad del futuro. O sea, en cómo albergar la convivencia armónica de la mayoría de la población. Y esto, entonces, trae al ruedo las reflexiones de diversos expertos contemporáneos, cuya visión se modifica un poco respecto de lo planteado por algunos de sus predecesores de fines del siglo XX y de inicios del nuevo milenio. En este contexto, es pertinente relevar, por ejemplo, el estudio titulado Mapas Sociales y Urbanos, publicado en el 2014 por el doctor en Geografía y académico de la Universidad Nacional de Luján, Gustavo Bussay, a partir del cual, y extrapolando sus hallazgos, se puede aseverar que, al menos en grandes ciudades de América Latina, como Santiago, Buenos Aires o Sao Paulo, tan solo con revisar la ubicación de hoteles y restaurantes de categoría y ver si está concentrado o dispersa, es factible dibujar una radiografía respecto del nivel de desigualdad en la repartición de ingresos de un país y además situarla. Otros antecedentes, tal como el mapa del metro y la densidad habitacional por barrio, seguramente podrían ser consistentes con datos de delincuencia o incluso de divorcio, como ya planteaba mi profesor de arquitectura en los 90. En este escenario me refiero al de una mirada de la ciudad realizada por especialistas después de la primera década del siglo XXI, aparecen también afirmaciones como las del arquitecto y catedrático español Carlos García Vázquez, quien en su renombrado libro Teoría e Historia de la Ciudad Contemporánea del 2016 publicó que, voy a abrir comillas, la sociedad contemporánea es una criatura incierta. Su condición de amalgama de variables sociales y económicas, culturales y políticas, temporales y espaciales, la convierte en un hojaldre, múltiple y difícil de aprehender. La ciudad no es abarcable desde una única área del conocimiento, por lo que el enfoque interdisciplinar es ineludible. Se recomienda. En virtud de ello, de esta cita, se comprenden también las palabras del mexicano, doctor en filosofía de la Universidad de Estrasburgo, Juan Carlos Moreno, que en su libro El fin de la ciudad, publicado también en el 2016, señala, comillas, la ciudad, anotémoslo muy bien, es indisoluble de la política. La ciudad es el lugar en el que los ciudadanos nos ocupamos, juntos, de los asuntos que a todos nos conciernen. Cierre comillas. Todo esto explica en gran parte por qué es en la ciudad, en el espacio público, donde la población muestra su sentir. Me refiero, por ejemplo, a que la gente para celebrar o reclamar no se queda en su casa, sale a la calle y no va a cualquier parte. Va a ciertos lugares, en Santiago a la Plaza Italia, en Buenos Aires a la Plaza de Mayo, en Nueva York al Central Park, y así, en todas partes.
Todo esto evidencia que lo político, lo social y lo urbano están ligados íntimamente, y por tanto se pone de relieve que la ciudad para el 2050 y más allá debe pensarse entre diversos actores, y debe ponerse al ciudadano en el centro del diseño, y para leer eso bien, y para hacer eso, leer bien al ciudadano es determinante, y esa narrativa es la que cuenta la ciudad. Leerla bien facilita mucho conocer lo que siente el corazón de sus habitantes. Esto, he aprendido en mis años como investigadora, debería ser un insumo relevante para las políticas públicas, por ende para la toma de decisiones. Ahora, si bien las decisiones políticas son siempre relevantes, lo son aún más en momentos críticos, que pueden llevar a transformaciones sociales estructurales. Eso es justamente lo que puede vivir el mundo tras el coronavirus, pues la crisis desnudó tantas situaciones en todas partes, y aunque se quiera, esa información ya no se puede desestimar. En lo que concierne a Chile, prontamente, además, tras el plebiscito del 2020, se inicia un proceso de reestructuración social histórico con la elaboración de la nueva Constitución. Y esto se hace incluso más delicado en un escenario como el actual, nunca visto antes: pandemia descontrolada y aguda, estallido social reanudado, varias acusaciones constitucionales y además en menos de un año, etc. Esto último, lo de las acusaciones constitucionales, sumado al cambio de ministros del Interior y el 80% que obtuvo el apruebo, apuntan a que la clase política en Chile está muy deslegitimada. O sea, en concreto me atrevo a decir que apela a que la gente les perdió el respeto y no confía en ellos. Y lo de la confianza es relevante, pues según un estudio de la Universidad Católica, en el 2015, la confianza es clave en el desarrollo de un país. Además, según una investigación de académicos de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, la confianza en las instituciones y en los líderes políticos se correlaciona con su reputación. O sea, la reputación de una entidad o una persona está ligada a la confianza que provoca. De hecho, algunos autores hasta consideran ambos conceptos como sinónimos, reputación y confianza. Al respecto, Rupert Junger, el fundador y hoy director del Centro de Reputación Corporativa de la Universidad de Oxford, dijo en el... Te quedan 2 minutos. Ok. Dijo en el 2018 que en reputación corporativa uno de los 3 elementos determinantes era la narrativa. O sea, y simplificando, que la confianza exige consistencia entre el decir y el hacer, y eso implica decir y decir verazmente y bien. Y si no existe el buen relato, ni la consistencia entre el dicho y el hecho, la confianza se pierde. En otras palabras, la narrativa es clave para generar confianza, y por lo tanto también en las transformaciones sociales derivadas de lo político. Ahora, un relato para tener éxito social, según muchos especialistas, exige empatía, sobre todo cuando existe una ciudadanía que se expresa como nunca antes en la historia en virtud de la penetración de las redes sociales. Casi termino. Esta narrativa empática podría incidir de buena manera en la ciudadanía de modo de generar finalmente en lo urbano un correlato coherente con las necesidades sociales actuales y futuras. De hecho, en octubre del 2019 en Chile, ¿qué hubiera pasado si ante la evasión del metro, que recordemos masificó la palabra evade en miles de muros del país, la máxima autoridad, en vez de ir a comer pizza, hubiera aparecido en la tele y hubiera dicho: comprendemos que el costo de la vida se ha vuelto una pesadilla para muchos chilenos, o algo similar? Quizá una narrativa empática entonces hubiera evitado o minimizado en gran medida la violencia que se desató en la calle y que no ha dado tregua en un año. Y por lo mismo, eventualmente, una narrativa adecuada y empática de quienes toman decisiones podría ser un aporte en el futuro. O sea, una narrativa puede incidir en lo social y por lo tanto en la ciudad. Entonces, en síntesis, he planteado aquí que la ciudad es un espejo de lo social, y muchas veces cuando el reflejo dista bastante del deseado por mucha gente y por largo tiempo, probablemente habrá destrucción. Ahora, como la ciudad se construye lentamente, si los tomadores de decisiones leen bien y a tiempo lo que, sin palabras, dice el territorio, verán el corazón de sus habitantes, sus dolores y sus esperanzas, y por lo tanto tendrán el tiempo y la oportunidad de adelantarse, y así no solo evitar problemas graves, sino además podrán regalar soluciones para acercar los sueños. Y esos tomadores de decisiones deben recordar que no basta con decir o con hacer, se requiere de ambas acciones y de manera mancomunada, mediante una narrativa empática que evidencie que se escuchó bien el mensaje de la ciudadanía, el que ha sido dado inconscientemente desde la ciudad y conscientemente y a raudales en la social web. Y por supuesto, para que haya confianza, esa narrativa debe ser consistente en lo concreto, o sea, debe materializarse debidamente. Por todo lo expuesto, estimo que la narrativa urbana y verbal es un elemento incidente en las transformaciones sociales post-pandemia y por tanto en la ciudad que debemos diseñar para el futuro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con esa última presentación damos cierre a las presentaciones de esta mesa.
A continuación tenemos 15 minutos para comentarios y preguntas. Los que quieran, bueno, comentar o preguntar, lo ponen en el chat. Y para abrir la discusión le doy la palabra a Quentin Ramón, que es investigador postdoctoral del centro, quien hará un breve comentario con respecto a sus presentaciones. Qué bueno. A ver, ya, voy a poner esto acá. Hola, buenos días a todas y a todos. Y bueno, gracias Ignacia y gracias por sus presentaciones que encontré, la verdad, muy interesante, muy diversas y que se complementan muy bien. Sobre todo, yo encuentro para entender la diversidad de las realidades y de los intereses espaciales y residenciales de las comunidades indígenas a través de todo el país, en diferentes partes del país. Entonces, me parece que el primer aporte de su presentación es eso, es como mostrar muy bien esa diversidad. También, en relación con eso, me parece muy interesante la mesa porque para entender las diferentes formas de expulsión y de segregación que generan las políticas de Estado y el desarrollo del mercado inmobiliario, otra vez en diferentes partes del país. Por lo tanto, encuentro que esta presentación que escuchamos hoy hace un aporte empírico muy interesante para el análisis más general del conflicto y de la cohesión social en Chile. Entonces ahora, luego de ese comentario general, tengo algunas preguntas o comentarios para que los expositores puedan tal vez profundizar un poco ciertos puntos que a mí me parecieron muy importantes, pero es subjetivo, no es necesariamente tal vez los puntos más interesantes para todo el mundo, pero para empezar, para Matthew, yo encontré muy interesante lo de la dimensión generacional que mencionaste, y más particularmente a mí me gustaría saber si pudieras profundizar un poco si desde la perspectiva de los residentes de las comunidades indígenas que estudiaste, la relación con esa frontera que estudiaste cambia entre las diferentes generaciones que habitan estos territorios. Y si es que sí, si es que cambia, ¿cuál es la consecuencia sobre la cohesión dentro de esas comunidades indígenas en Santiago? Más generalmente, eso nos lleva a plantear un poquito si has podido observar que dentro de las comunidades indígenas las demandas residenciales y territoriales cambian según la generación de los residentes. Para la segunda presentación de Félix y Volter, muy interesante también, tengo dos preguntas. Primero, un poquito yo no conozco muy bien Temuco, la verdad, pero para profundizar un poco el aporte teórico, la investigación quizás, me gustaría saber si se puede o no relacionar los procesos de control territorial del periurbano de Temuco que estudian con marcos teóricos más tradicionales como la gentrificación o la expansión de los suburbios que se encuentran en la literatura. Si eso puede ser relevante o no. Digo eso porque a un momento mencionaron el rol de la clase media en el proceso de redefinición de los límites de la ciudad, de la ciudad, y también como eso de captación de la renta, etcétera, que es todo un vocabulario y conceptos que también se encuentran en una gran parte de la literatura en sociología urbana sobre gentrificación, expansión de los suburbios, etcétera. Pero es una pregunta más bien abierta. Y también un punto que me parece muy importante en su presentación son que mencionaron que había alguna parte de las comunidades indígenas, si entendí bien, que están interesadas en negociar alrededor de vender o no las tierras al mercado inmobiliario. Y yo me pregunto entonces si saben y si pudieran elaborar un poquito más sobre cuáles son las consecuencias, otra vez sobre la cohesión y el conflicto dentro de esas comunidades, sobre esos intereses que divergen, sobre una parte que quiere negociar las tierras y otra parte que no quiere negociar las tierras con el mercado inmobiliario. Entonces, eso me parece como una perspectiva que puede ser muy interesante para más generalmente entender cuál es el rol del mercado inmobiliario en la cohesión y el conflicto social en el país y más precisamente en las comunidades indígenas.
Y para terminar, para Katina, bueno, solo mencionar que yo soy francés y soy de París, entonces tal vez soy muy chauvinista. Me gustaría más en serio preguntarte, porque no soy muy familiar con eso, la verdad, pero no me quedó muy claro cuál es el aporte de la narrativa a la comprensión de la segregación y de la desigualdad, ya que estamos en una mesa que se llama Vivienda, Segregación y Desigualdad. Yo no entendí mucho la relación que tenía, o sea, yo comprendo la narrativa más como un enfoque, una perspectiva metodológica que podría aportar tal vez a la metodología más clásica, como, no sé, cualitativa, cuantitativa. La narrativa tal vez sea una manera de observar lo que está pasando, pero lo que aporta la narrativa en términos empírico y teórico al análisis de las desigualdades espacial, sociales, no me quedó muy claro. Y para terminar, para ir para las tres presentaciones juntas, como dije al inicio, yo creo que el punto más fuerte de esa mesa es mostrar que existe una real diversidad de las demandas y de los intereses espaciales dentro de las comunidades indígenas. Y entonces, para relacionarlo un poquito con el proceso constituyente en el cual estamos aquí, ¿cuál sería un poco el aporte de su presentación dentro de ese proceso constituyente para justamente que se puedan tomar en cuenta esa diversidad de demandas y de intereses dentro de las comunidades y cómo se podría hacer, etcétera? Un poquito para abrir la discusión. Y eso serían mis preguntas. Gracias. ¿Parto o cómo hacemos la...? Ignacio, no sé si hay un formato para las respuestas, pero bueno, empiezo nomás. La pregunta, yo creo que la pregunta de Quentin tiene que ver con la pregunta acá en el chat de, no sé pronunciar su nombre, pero ¿cómo se llama acá? Genia, no, Genia, no sé cómo, Genia quizá, no sé cómo pronunciar su nombre. Pero en un sentido particular. Preguntabas de las distintas generaciones y su relación con esta frontera. O sea, lo que a nosotros nos interesa no es uno podría ver de distintas formas, pero a nosotros nos interesa ver esta frontera entre dos mundos, son dos mundos normativos, ¿cierto? Dos formas de entender el mundo y de legislar, digamos, de alguna forma el mundo. Entonces, entonces, en ese sentido, conceptualizamos como dos mundos, en este caso el Estado y el mundo mapuche, el mundo indígena, que se está organizando, que tiene sus dificultades después de un proceso de colonización, ¿cierto? No está organizado como un Estado, no es eso. Pero, entonces, ahí las generaciones entran como... en mi contacto con la gente acá en el área metropolitana de Santiago, son personas que van a posicionarse dentro de esa frontera, ¿cierto? Entonces hay las personas que... por eso yo decía que mi experiencia, la gente más vieja, de generaciones mayores, que nacen en el sur, nacen en una comunidad y vienen a Santiago donde extrañan a la ciudad de un problema, el agua de la ciudad de un problema. Todo esto es un proceso de adaptarse a la ciudad. Entonces ellos ya están posicionados, ya son del mundo mapuche y vienen a este mundo como extranjeros, por decirlo, a este mundo urbano, a este mundo claro, estoy mezclando dos mundos, como el mundo urbano como la frontera entre el Estado y el mundo mapuche. Pero las nuevas generaciones, como nacen en la ciudad, nacen en una posición un poco más ambigua. Y ahí es yo lo veo más como una toma de posición. Entonces deciden, ya, yo estoy acá, estoy en los dos mundos, estoy en un mundo, estoy más en un mundo que en otro. Y obviamente hay gente, uno podría decidir no participar de un mundo o de otro, eso es válido, la gente toma sus decisiones, pero no veo cómo que se está creando nuevas, entonces no sé si no tomé muy bien nota de la pregunta, pero no entendí exactamente cómo
o sea, digamos, como yo contestaría la segunda pregunta es que no hay, para mí no hay diferencia entre los territorios y las formas de las generaciones, sino que la frontera está puesta, está ahí, y la gente toma su posicionamiento respecto a eso. Por eso lo relacionaba un poco a la pregunta de la Genia, Fuster Farfán, que a nosotros no nos interesa tanto la frontera como el nicho de mercado, no es eso, sino que la frontera está. Y ahí, obviamente, sí hay casos. Yo no estaba viendo este caso lo veía el Mauro, que no estaba hoy día, pero de la vía Bicentenario, entonces la EGIS, ¿cierto? Las incorporadoras, la gente que viene a construir las viviendas sociales, tampoco estaban, en este caso, tampoco estaban interesados en venderse como multiculturales, sino que más bien fue al revés. Cuando se logró un resultado, ahí el gobierno de turno dijo, ah, sí, nosotros, el Piñera en este caso, y el nombre está en la tesis de Mauro, pero el alcalde, que sé yo, aparecieron para la foto y dijeron, sí, nosotros, esto es un éxito de nuestras políticas multiculturales, sino que más bien lo que el análisis muestra es que es un éxito de la lucha y del esfuerzo de este grupo organizado que viene a producir un efecto, algo concreto, digamos, que ese conjunto, y claro, y ahí quien firma y quien saca la foto aprovecha de decir que es el resultado de su campaña, de su gestión, de su administración. Pasaba lo mismo con las rucas, que yo vi más. Las rucas son también esfuerzos de años, pero claro, el que aparece para la foto es un alcalde, es un ministro, es distinto, en todos los distintos niveles, intendente, etc. Eso. Bueno, gracias por las preguntas, observaciones. Voy a contestar a algunas. Voltaire, tú contestas a las próximas. En términos del marco teórico, quizás Voltaire puede profundizar un poco más, pero este era un trabajo exploratorio, pero trabajos anteriores que hemos hecho sobre el periurbano de Temuco en términos de la categoría de clase, comparándolo desde el 82 hasta la actualidad, se ve una presencia cada vez mayor de clase media ascendente, digamos, en el periurbano, instalado en el periurbano, y actualmente precisamente lo que estamos haciendo es tratando de cartografiar con información censal, como de otras fuentes, por ejemplo, dirección de obra municipal, etcétera, poder ver este tipo de transformaciones, ¿no? Donde vamos a ver si en realidad existe un proceso de gentrificación, etcétera, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y en cuanto al tema de las opciones de las comunidades indígenas en términos de venta, bueno, esta es parte de otra investigación que está, esperemos, salga pronto publicado, digamos, fue enviado a una revista y yo esperemos que salga. Adelantando algunas cosas, lo que se hizo ahí fue fundamentalmente hacer entrevistas a propietario mapuche de territorio que está en el entorno de Labranza, entre Temuco y Labranza, y fundamentalmente como que el otro lado, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando con las comunidades respecto a la ciudad que se les viene, entre comillas, ¿no? Y desde ese punto de vista habían dos posturas, habían varias posturas intermedias, pero dos posturas en general, digamos, una postura que en realidad tenía que ver con una identidad ancestral fuerte y que fundamentalmente estaba vía digamos, reposiciones legales, es decir, a través de la utilización de abogados y de centros de observación de conflictos que están presentes en la Araucanía, pero desde el punto de vista judicial, intentando de que resolver ciertos problemas dentro del territorio, ¿no? Para impedir que la ciudad de alguna forma se le tenga. Pero otro, donde el arraigo no es tan profundo, donde existe fundamentalmente en términos de generación, hay muchas generaciones que ya han nacido en la ciudad, que está permanentemente compartiendo con la ciudad, y donde no existe un arraigo identitario muy fuerte respecto a procesos ancestrales, de reconocimiento de zona, en términos de ceremonia, etc. Están viendo, se abre la posibilidad de que estos puedan ser, digamos, rentados dentro del mercado de suelo convencional. De hecho, una de las discusiones interesantes del año pasado en términos de la consulta, entre otras cosas, se consultaba respecto a qué pasaba con la propiedad indígena de la tierra. Es eso, digamos, en las comunidades del entorno de Temuco
hay posiciones diversas en torno a eso, ¿no? Ahora, cuantificar esa diversidad no podía, porque en realidad son muchas comunidades y nosotros accedimos solamente a una parte de ellas. Pero hay cosas que más o menos están más o menos claras. A partir de ello, esas comunidades, fundamentalmente aquellas que no quieren, digamos, transar en el mercado convencional de suelo sus tierras, usan las estrategias legales para impedir que la ciudad se les venga, ¿no? Es una estrategia totalmente distinta a otras comunidades indígenas que son mucho más televisada, digamos, en la actualidad, que tiene que ver con el conflicto que está fundamentalmente con la forestal en la provincia de Malleco, ¿no? Entonces, la región de la Araucanía, el conflicto indígena por la tierra es variado, digamos, ¿no? Y la forma de resolver ese conflicto tiene distintas estrategias, ¿no? No todas las comunidades son homogéneas, históricamente nunca han sido homogéneas, digamos, en términos de la forma de entenderse primero con los españoles y después con el Estado. Ocurre exactamente lo mismo acá. Las comunidades periféricas, perdón, las comunidades del perurbano de Temuco, en realidad plantean una noción mucho más legalista en términos de defender las tierras, no usan, y la otra estrategia en realidad de la provincia de Malleco tiene que ver con otro tipo de organización muy distinta, digamos, ¿ya? Eso. Hola, brevemente, primero que todo, agradecer voy a ser brevísimo, 1 minuto, la pregunta de Quentin, además que es una pregunta que yo creo que nos vamos a topar de aquí al término de la investigación, y en mi caso al término de mi existencia natural, porque hay una cosa bien interesante, porque la gentrificación es un concepto que ha sido muy flexible para investigar este tipo de situaciones. Yo creo que nosotros nos vamos a ir más por la cuestión suburbana. Me siento más convocado por ella. Creo que lo que ocurre en Chile es un proceso de edificación de un suburbio que ha salido a aprovecharse de toda la infraestructura que fue proveída lenta y pausadamente hacia las periferias bien desposeídas de la década del 80. Y lo que hoy día podríamos ver en algunas ciudades, no solamente en Temuco, es que hay la plasticidad del periurbano hay que dejarla un poco al arbitrio de lo que puede hacer primero el mercado inmobiliario, lo que ofrece la conectividad y los escenarios hoy día de teletrabajo. Yo creo que habría que mirar también, y esto es una cuestión más filosófica para discutirlo más largo, hay el trabajo de Moshe Bostone sobre la destrucción del trabajo como fuerza ocupacional de 8 a 6, de lunes a viernes, a una cuestión completamente plástica, virtual, deshecha. Y ahí la pregunta que cayó al final del compañero David Barbosa en coma, sobre esos espacios virtuales. Yo creo que esa nueva trama, ¿cierto?, de cáscara flexible y virtual es la que vamos a tener que ir a mirar también, y cómo ello contribuye a la deformación de lo que habíamos entendido como ciudad. El cinturón suicida lo que nos muestra es la puerta, es una apertura, una porosidad que no, de periurbano, que está sujeto a otras variables. Así que muchas gracias, y yo creo que lo de la gentrificación en el suburbio nos va a seguir mucho tiempo, pero bueno, vamos viéndolo. Gracias por la... ¿Me toca a mí, o no? Sí. Sí, dale. No había cachado. Estaba como metida en lo que estaban diciendo. Primero, gracias, Quentin. No sabía que tú eras francés, así que esto fue completamente casual. No estaba preparado. Lo del chauvinismo me refiero. Tú me hiciste una pregunta que no entendiste muy bien a qué yo me refería con la narrativa y la desagregación o la desigualdad, porque estábamos en esta mesa. La verdad es que cuando yo postulé esta presentación, me dije que pedí una mesa que tenía que ver como con el territorio y me asignaron esta, por lo tanto no está enfocada en lo de en particular me refiero a cómo la narrativa urbana evidencia la desigualdad o la desagregación. Desagregación dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es parte de. ¿A qué me refiero? Cuando yo digo narrativa, si tú lo buscas en internet vas a encontrar esto. Narrativa en términos macro es una manera de contar. Eso es. Entonces está la narrativa del autor tanto, la narrativa del director de cine tanto, en fin. Es una manera de contar. Lo que yo estoy diciendo es que el territorio y la ciudad en particular cuenta la historia de su gente. Eso estoy diciendo. Cuenta una historia bonita, por ejemplo, una historia así
de puras cosas maravillosas. Por ejemplo, en París, tú vas caminando, ¿no es cierto? Tú que eres de París, ¿no es cierto? Y vas caminando por ahí donde está la Torre Eiffel, ¿no es cierto? Y te dicen, sí, esto fue... se realizó en esta Feria Universal, y da cuenta del progreso, en fin. Y te van contando una historia, o vas por el Arco de Triunfo y te dicen cuando llegó Napoleón, en fin, y te van contando una historia, la historia de la gente a partir de lo que estás mirando. Te cuentan la historia, y una historia, en ese caso, una historia bonita, de puros triunfos. Esa misma historia, no tan bonita, te la puede contar otro territorio. Y esa historia puede ser una historia de desigualdad, de desagregación. La historia que están contando, los chiquillos que estaban contando de todo lo que pasaba ahí en Temuco, lo pueden contar a partir del territorio. De hecho, es lo que están haciendo. Lo que yo estoy diciendo es que esa historia se puede contar incluso sin palabras. Y de hecho hay una canción que lo dice un poco, una canción... Ay, ¿te fuiste? Bueno, en fin. Era una canción que era de un grupo que se llamaba Sol y Lluvia, de los 80, 90, ya no me acuerdo, y que decía una serie de cosas, y entonces decía, y te invito a dar un largo tour por Pudahuel. No sé si se acuerdan de esa canción. Y la bandera, diciéndote, mira, todo lo que tú estás diciendo, anda a darte una vuelta por este lado y vas a ver de lo que te estoy hablando. Es eso, el territorio te habla, eso es lo que estoy diciendo. Eso, y te habla de cosas bonitas como toda la cosa de París, y hay un relato al respecto, un relato así con palabras, y hay un relato que está más oculto, qué sé yo, con no tantas palabras, o puede ser silencioso, con muros, que le pueden contar todos los lugares, también aquellos más, ¿cómo decirlo?, más carentes. Eso. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Eso. Y tú, tú nos habías hecho una pregunta a todos sobre esto, cómo nuestra postura podía ayudar, nuestras presentaciones ayudaban al proceso constituyente. ¿Entendí bien o no? ¿Sí? Bueno, yo creo que yo respondí eso en la presentación, que es tomar en cuenta la narrativa, lo que cuenta la historia de los lugares, es un insumo que debería considerarse, porque además es exento de todo juicio moral. Es eso. Muchas gracias por sus respuestas. Perdona, Ignacia, ¿cómo se hace para hacer preguntas? Porque yo les quiero hacer preguntas a los otros chiquillos, pero escribirlas, porque después nos lo escucho a los otros. ¿Tú nos vayas a dar la palabra? A través del chat. Ahora voy a leer las preguntas y comentarios que están en el chat. Perdón si algunas son redundantes con lo que ya mencionaron, pero para no dejar nada fuera. Vale. Senia pregunta, me gustaría preguntar a Matthew si han reflexionado sobre la ampliación de las fronteras en nuevos nichos de mercado que podrían abrir los proyectos multiculturales. Por ejemplo, nuevos actores, muchos de ellos inmobiliarios como en el caso de Cerro Navia o el emblemático de Huechuraba, quienes en nombre de la multiculturalidad o reconocimiento se involucran en la producción de estos espacios en la ciudad. Matthew tiene dos preguntas y un comentario para Félix y Voltaire. Si han visto algunos casos judicializados de propiedades indígenas que buscan desafectar su calidad indígena para facilitar su venta o desarrollo inmobiliario. Lo otro es si han visto el trabajo de Sarah Keenan sobre el registro de títulos de propiedad como máquina del tiempo. El comentario: me gustó mucho cómo conceptualizan los instrumentos normativos y su aplicación en la práctica, deformación, acuosidad, etc. Para Katina, también de Matthew, fascinante tu presentación sobre las narrativas y los territorios, y tu estilo tan único de conversar la presentación. Solo un comentario, a mí me interesa mucho cómo los conflictos crean, transforman y desvelan los territorios. Por ejemplo, están los mapas de conflictos sociales y ambientales, pero más que eso, cada conflicto lo veo como una ventana hacia las estructuras de las múltiples territorialidades en pugna en cada lugar. Hace una aclaración, perdón, Félix y Voltaire, digo relativo a dueños de propiedades indígenas urbanos en Temuco. Y por último, David Barbosa pregunta para todos, ¿cuál es el aporte que pueden generar la consideración de los espacios virtuales? Pueden considerarse como una caracterización alternativa del territorio, entendiendo que la crisis sanitaria de alguna forma ha potenciado la expresión a través de estos espacios virtuales.
Y dejo la palabra, nos quedan 8 minutos para que contesten. Puede ser en el orden que quieran. Sí, yo contesté como, pensé que había que leerla y contestar, entonces yo ya contesté. Súper, gracias. Voltaire, yo creo que dale tú a la pregunta que hace Matthew. Sí, sobre los casos judicializados, gracias Matthew por el comentario. El tema de los casos judicializados, hay que ver qué es lo que ocurre porque en rigor la ley voy a utilizar un concepto viejo que hablaba de la dureza de los suelos cuando tenían una red de protección normativa que impedía que pudieran cambiar. Hay una posibilidad de enfrentamiento normativo, claro. Primero, hay que desagregar la cuestión de cómo un derecho que se entiende no tiene una red o una jerarquía de protección que es mayor, se desafecta para poder convertirse en algo fungible. Y eso es lo complejo porque se supone que la propiedad ancestral, el fundamento jurídico de su reconocimiento, es que es rígida al tener un origen que es anterior a voy a decir una cuestión de abogado así, pero recalcitrante, antes de la tradición. No hay firma de dominio, sino que lo que se reconoce es que el dominio es ancestral y por lo tanto al recuperarse toma un estatus distinto. Es interesante para discutir a nivel, la pregunta o el comentario sobre la cuestión constituyente, es interesante para discutir los regímenes de la propiedad que debieran existir en torno a estas posibilidades. Y en Chile es una discusión más allá de los numerales del artículo 19. Sería bien productivo abordarla de esa forma. Ahora, en rigor, no puede la ley permitir ese tipo de enajenaciones, por mucho que acontezca. Lo interesante que a nosotros nos ofrece la investigación es advertir esos espacios de colisión entre la norma y las resoluciones judiciales, que al final terminan siendo ley para los que contraen esas obligaciones. Caso Sarah Keenan, yo me declaro no conocerla, la voy a leer, Matthew, gracias por la recomendación, más cuando apunta esta idea de máquina del tiempo, que yo coloqué al DeLorean, pero yo en realidad pienso en la canción de Black Sabbath, ¿verdad? Pero sí. Iba solo a mencionar que estos dos casos, ahí puedo mandar los datos después, es interesante cómo entiendo la lógica de que no debiesen pasar, pero justamente los casos, ellos tienen toda una lógica y están explicando que cómo son terrenos que pasaron a ser parte de la área urbana con la expansión de la ciudad, entonces no tienen, ellos, es muy interesante cómo simplifican y dicen, bueno, el terreno, claro, la propiedad indígena debiese tener esas prácticas rurales y ya no lo puedo hacer porque estoy en la ciudad, entonces no puedo tener, ¿no es cierto?, mi granja, mis animales, etc. Sí, que es un poco como inventar un poco el hombre de paja, que decimos en inglés, como que crean una función que no sé si realmente tenían animales, etcétera, pero funciona para desafectar la calidad indígena y vender los terrenos. Eso, pero ahí son interesantes de revisar como las formas, las armas que uno saca en el momento de tratar de cambiar esas cosas. Entiendo que en la teoría no debe pasar, pero bueno. Súper, no sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo. Sí. Ay. Dale nomás. Sí, ya que estaba escribiendo las preguntas que tenía. Ya las alcancé a terminar. Sí. Matthew me interpeló. ¿Se dice Matthew? ¿Matthew? Muchas gracias por los piropos. No entendí si era una pregunta o era un comentario lo que me comentabas de los conflictos. Y si es que era una pregunta, no entendí tu pregunta. Comentario. Ya, entonces no me preguntan de nada. Sí, es como, porque la narrativa se puede tomar de muchas formas, ¿no es cierto?
un poco la pregunta del Quentin, que ve la narrativa de otra forma, tú la ves de otra. Entonces la narrativa para mí es interesante justamente, a mí me interesa mucho el conflicto y cómo eso desvela ciertas cosas, entonces es muy diferente. No estoy diciendo, o sea, es otra forma de verlo y se potencia mucho también entender los territorios, entender su vitalidad y la forma como se organizan y forma como crean. Los conflictos crean, entonces son como dos cosas. Uno, como los conflictos crean territorios, cambian territorios, develan territorios, y por otro lado, como nos muestran, nos ayuda a entenderlos también. Son como dos cosas. Sí, no, perdón, no lo pensé muy claramente, era como un comentario. Puede ser, ¿tienes algún comentario que si te parece interesante o es muy distinto a tu trabajo? No sé. No, no tiene nada distinto. De hecho, yo partí esto hablando de los conflictos urbanos hace mucho tiempo por cosas de la carretera y qué sé yo, pero me di cuenta que eso es un caso particular, porque el conflicto urbano es posterior. O sea, se revienta algo y por eso se genera un conflicto, pero ese conflicto está latente de antes, aunque tú no lo mires. Y ese conflicto latente estaba de antes y lo contaba la ciudad. Contaba, o sea, en algún momento, te voy a inventar, en algún momento la gente no podía atravesar la calle. Eso va a llegar un momento en que la gente se cansa de no poder atravesar la calle. Se cansa o empiezan a haber muchos atropellos porque la gente atraviesa igual, por ejemplo. Entonces, y eso va a generar, y finalmente se transforma en algo, te voy a inventar, porque en este caso estoy inventando nomás, pero que son cosas que pueden suceder, pero se transforma en un polo de violencia porque es como no se puede llegar, ahí la gente tiene un espacio como maravilloso para poder traficar, por ejemplo. A eso voy. El conflicto, cuando se produce el conflicto urbano, siempre es cuando revienta, pero eso antes existía y si tú tienes antenitas para ver esa narrativa, lo podrías haber parado antes. Y no solamente eso, como decía en la presentación, además podrías haber dicho, ¿sabéis que esta gente va a tener que atravesar? Tenemos que hacer una pasarela acá, por decirte. O sea, no solamente evitas el conflicto, sino que generas un sueño, porque tú te voy a inventar, decir, ay, ¿sabéis qué? Ya que tenemos que hacer la pasarela y como hace falta un museo, podemos hacer un museo puente, por decirte. Entonces, das más, le agregas valor. Podrías haber hecho eso, pero eso pasa por leer. No solamente lo que dicen las palabras y lo que dice la gente cuando ya está molesta y conflictuada y que hay que buscar una solución urgente porque la cosa escala, sino antes. Eso. Sí, es como la segunda idea de que los conflictos demuestran lo que ya estaba, ese problema que ya estaba ahí. Sí. Exactamente. Eso. Súper. Bueno, con eso damos por cerrada la mesa porque ya estamos en la hora. Bueno. Muchas gracias a todos los expositores, muchas gracias a Quentin por comentar. Los dejamos invitados para la mesa de las 2:30 de este mismo eje. Y también les dejamos en el chat una invitación a nuestro panel de la sociedad civil, que es a las 4:30 de la tarde, que se llama Nueva Constitución frente a las profundas brechas territoriales. Cuán importante es una visión política del territorio y cómo pueden cambiar la visión del territorio con una constitución paritaria. Y les dejamos el link ahí para que se sumen en la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.